Hermanos, ¿por qué no me ayudan a darle gracias a Dios por la vida de nuestro grupo de alabanza hoy? Nuestros hermanos Beto y Erika están sufriendo por Cristo en la playa hoy, así que están fuera. Su hija Julia también se graduó de la universidad y están disfrutando un tiempo como familia, pero me da tanto gozo ver cómo el Señor levanta personas para servirle. Pedro sirve con él en el Ministerio de Estudiantes. Ángel nos ayuda aquí con la guitarra atrás también. Tiene poco tiempo viniendo, pero quiere servir y el Señor le ha empezado a conectar con los talentos. Las hijas de nuestro hermano Hugo y su esposa están aquí con nosotros el verano y luego se pusieron las pilas para servir. Es un gozo ver cómo el cuerpo de Cristo que Dios está preparando para servir, sirve. Así que gracias a Dios por todo eso. Si tiene su Biblia, la voy a invitar a abrirla en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. En un día como hoy, donde celebramos tanta promesa y tanto potencial del futuro de estos jóvenes y graduados, es bueno recordar el plan de Dios para nuestras vidas. Éxodo capítulo 19 es un pasaje que, como vamos a ver en unos minutos, nos habla del plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, el plan de una humanidad rescatada para ser una luz a las naciones. En un momento vamos a leer este pasaje, pero antes de leerlo, es importante hacer una pausa y cada uno de nosotros reflexionar acerca de cómo estamos viviendo el plan de Dios para nuestras vidas. Voy a mostrarte una imagen. Esta foto que ves ahí es la foto de un gatito, ¿verdad? Pero ¿qué ve ese gato en el espejo? Un león. Ven a preguntarte, cuando tú te miras al espejo, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves cuando te miras al espejo? Algunos de nosotros nos vemos al espejo y vemos un león majestuoso, ¿verdad? Ay, mira nomás, qué guapo estoy, ¿cómo no me va a querer mi esposa, verdad? Otros nos vemos al espejo y decimos, híjole, pero... En este mundo, tú y yo vivimos en medio de voces y tensiones que nos dicen todo tipo de cosas acerca de cómo vivir nuestra vida, cómo vivir esta vida y con qué plan. Algunos de nosotros escuchamos, no, es que tú eres lo máximo, el cielo es el límite y tú puedes ser lo que a ti te dé la gana, tú puedes ser Superman si quieres. Y unos pensamos de nosotros que somos la última coca del desierto, ¿verdad? Otros venimos cargando heridas tan profundas, muchas de nuestra infancia, donde escuchamos cosas como, tú eres un bueno para nada, nunca vas a hacer algo. Eres un don nadie. Estás tan feo. ¿Quién te va a querer así? Todo tipo de traumas, todo tipo de disfuncionalidades que alguien nos dijo. Algunos pensamos demasiado de nosotros, otros pensamos muy poco. Al final de cuentas, ambos extremos son extremos que no son saludables y son extremos que no reflejan lo que Dios piensa de nosotros. Si hay alguien que tiene el derecho de decirnos quién somos, ese alguien es Dios. Pero muchas veces en los ruidos de este mundo no nos paramos a escuchar lo que Dios dice acerca de su plan para nuestras vidas. Antes de leer este pasaje, déjenme leerle un versículo de Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo, hablando con creyentes que habían conocido las misericordias de Dios, les da esta instrucción acerca de quiénes son en el plan de Dios. Dice, Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Note que esta enseñanza es para cada uno de nosotros, a cada cual que está entre vosotros. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo nos dice a cada uno, dice que cuando nos miremos en el espejo, lo que pensemos acerca de nosotros tiene que ser un reflejo de nuestra fe. La fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Y dice que debemos pensar con cordura, con una mente sana al respecto. No pensar de más, no pensar de menos, pensar de nosotros como Dios piensa. En otras palabras, sí, Dios tiene un plan.
Y es importantísimo para nosotros como sus hijos, como parte de su familia, que entendamos cuál es este plan, porque solamente así vamos a poder vernos como Dios nos ve. Y antes de ver el pasaje de Éxodo capítulo 19, donde Dios le dice al pueblo de Israel cuál es su plan y cuál es la visión que Él tiene para el pueblo de su pacto, antes de decirle, es importante que hagamos una pausa y nos demos cuenta como seguidores de Jesús, que todo aquello donde Israel fracasó, todo aquello donde en el Antiguo Testamento vemos esta subir y bajar, una fe imperfecta, todo eso en Cristo ya ha sido provisto. Y la visión y el plan que Dios tiene para nosotros como sus seguidores, de hecho, es tan grande y majestuosa como pueda ser. La Biblia dice que Dios nos llamó, Dios nos justificó, Dios un día nos va a glorificar, Dios nos está santificando, porque Dios quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 claramente dice, el plan de Dios para cada uno de nosotros como miembros de su familia, parte de la iglesia en el Nuevo Testamento, es hacernos a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, un pueblo especial para Dios. Éxodo 19 es donde Dios empieza a decirle a este pueblo, el pueblo de Israel, en qué consiste esa visión. Entonces venga conmigo, vamos a Éxodo capítulo 19, vamos a ver cómo debemos vernos. A lo mejor tú te ves ahí en el espejo y dices, ¿sabes qué? Yo no la hago. O te ves y dices, no, es que como no lo voy a hacer, si así estoy, ¿cómo no? Ni muy, ni tampoco. Dios quiere que tengas un concepto claro de quién eres y que te veas como Él te ve. Vamos a ver en qué consiste ese plan. Entonces la pregunta de hoy es, ¿qué ofrece la visión de Dios a su pueblo escogido? ¿Qué ofrece la visión de Dios a su pueblo escogido? En un momento que leamos este pasaje, vamos a ver cómo mucho de esta visión tiene que ver con la manera en que nos apropiamos de esas promesas de Dios. Escúchame bien. Dios nos da no solamente su visión o lo que Él quiere que nosotros creamos, no solamente sus promesas. Dios siempre con la visión de su plan nos da también su provisión. Tú y yo tenemos que no solamente ver lo que Dios quiere, sino tener la suficiente fe para apropiarnos de ello, para creerlo, para vivirlo y después para compartirlo. Entonces vamos a escuchar lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Cuáles son esas provisiones? 3 provisiones Dios le da al pueblo de Israel en este pacto que va a hacer con ellos para que sean su pueblo y para que Dios bendiga a la humanidad a través de ellos. Éxodo 19, versículo 1, dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá.
Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasan el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo el pueblo. Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero a veces ese plan es más fácil decirlo y oírlo que hacerlo. En este pasaje que acabamos de leer es un pasaje crítico en toda la revelación de su Biblia. Es un pasaje donde Dios está a punto de hacer su pacto con el pueblo de Israel, donde la nación de Israel se va a convertir en una teocracia, un pueblo gobernado por Dios. Dios en el capítulo 20 les va a dar los 10 mandamientos. En los capítulos siguientes de Éxodo, Dios les va a hablar de un santuario, un tabernáculo. Dios les da la ley y Dios les da los sacrificios, el sacerdocio de los levitas y los hijos de Aarón para poder acercarse a Dios. Dios les da algo que hasta ahorita nadie ha tenido. ¿Y qué es ese algo? La oportunidad de experimentar la presencia de Dios en medio de ellos como el centro de su comunidad. Dios quiere restaurar lo que el hombre y la mujer tenían en el jardín del Edén. El jardín del Edén era un punto de intersección entre el cielo y la tierra, un lugar donde el hombre y Dios podían caminar juntos en comunión íntima, como familia, un hogar, un dulce hogar. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel esas instrucciones y esta visión de un pueblo escogido, un pueblo salvado, un pueblo santificado, un pueblo enviado, cuando Dios le dio esta visión al pueblo de Israel, ¿notó cuál fue su respuesta? ¿Qué le dijo el pueblo de Israel cuando escuchó la instrucción de Moisés? Le dijo: todo lo que Jehová ha mandado, ¿qué? ¿Haremos? ¿Se fijó? Mire, venga conmigo de nuevo, es importantísimo que usted lo vea. En el versículo 7. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Mire la respuesta, versículo 8. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Si yo le preguntara a usted esta mañana, ¿le gustaría a usted ser parte del plan de Dios? La mayoría de nosotros, asumiendo que ese es un buen Dios, que Dios quiere bendecirnos, diríamos: sí, yo quiero ser parte del plan de Dios. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, lo que la historia de la Biblia nos revela vez tras vez es que, escúcheme bien, nuestras mejores intenciones y nuestras mejores obras son insuficientes para poder vivir el plan de Dios. Aunque el pueblo de Israel dice: sí, vamos a hacerlo, todo lo que Dios nos manda ahorita, en los capítulos siguientes que vamos a estudiar después, usted va a ver cómo vez tras vez tras vez el pueblo de Israel, Dios dice una cosa y el pueblo hace otra. Pero no que querían hacer lo que Dios decía. Mira, el pasaje que leímos ahorita, Dios le dice esta visión a Moisés de lo que quiere para el pueblo, pero después dice: voy a venir en una nube espesa. La visión de la presencia de Dios en medio de una nación de pecadores, escúchame bien,
No es un picnic, no es un día de campo. No es algo donde hay maripositas y colibríes entre el jardín de flores, no es un jardín del Edén. Está tomando lugar en un desierto, en una montaña árida, pedregosa, y Dios desciende en medio de este pueblo con nubes, con oscuridad, con relámpagos, con un sonido abrumador, con un terremoto, y el mensaje es este, que si alguien se acerca a este Dios sin estar preparado y santificado, va a acabar muerto. La presencia de Dios en medio de su pueblo, cuando el pueblo son simplemente pecadores dependiendo de su propio esfuerzo, es algo aterrador. En el Nuevo Testamento, la escena es la misma. Cada vez que un pecador tiene un encuentro con Dios, así como Pedro con Jesús, le decimos, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Miedo, pánico. ¿Cómo vamos entonces a ser parte del plan de Dios? Si no se nos permite acercarnos, pero Dios dice, yo los traje para acercarse a mí, pero no pueden acercarse a mí, ¿cómo va a resolver Dios este problema? Bueno, como vamos a ver después, lo que Dios manda, Dios lo provee. La visión de Dios siempre viene con su provisión, pero primero Dios quiere que entendamos que la visión que Él tiene para nuestras vidas es tan grande que se requiere de Dios para ejecutarla. Tú y yo no la podemos hacer por nuestro esfuerzo. El pueblo de Israel tenía buenas intenciones. Todo lo que Dios manda vamos a hacer. Tú y yo no podemos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para su pueblo? ¿Cuál es su plan? ¿Y cómo lo va Dios a lograr? 3 cosas quiero compartirte esta mañana. Primero, la visión de Dios para su pueblo escogido les concede 3 cosas. La primera de ellas es esto. Dios nos da una identidad vivificante, una nueva identidad, un entendimiento y convicción de quiénes somos que no depende de lo que el mundo alrededor dice, ni muy, ni tan. Depende de las promesas de Dios. La convicción que deberíamos tener es Dios, escuchen bien, punto número 1 de cómo vivir el plan de Dios. Lo primero y más importante, la más importante necesidad que todos tenemos es ser salvos. Tú y yo no podemos vivir el plan de Dios a menos que Dios nos rescate de la esclavitud del pecado donde nos encontramos atrapados en este mundo. La convicción que uno debería tener como la familia de Dios es esta. Dios me rescató de la muerte y me dio vida para disfrutar de su presencia vivificante. Dios me rescató de la muerte. Ven conmigo de nuevo, Éxodo 19. Miremos lo que Dios le dijo a Moisés. Versículo 3, 19:3 dice, Moisés subió a Dios, Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Escucha lo que Dios dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Lo primero que Dios le pide al pueblo de Israel es que en esta jornada entre su salida de Egipto y Éxodo 20, que es cuando Dios les da los 10 mandamientos, antes de llevarlos a la tierra prometida, lo primero que Dios les pide aquí es que ellos hagan una pausa y reflexionen acerca de lo que Dios ha hecho por ellos. Dios ha estado obrando tan rápidamente y tantas cosas han pasado, tantas lecciones han sido aprendidas, que a veces es fácil perder la perspectiva del momento donde Dios nos rescató de nuestros pecados y nos dio un nuevo comienzo. Pregunta, ¿qué fue lo que Dios hizo para rescatar al pueblo de Israel? Bueno, son los 19 capítulos anteriores, pero es mucho más. Mira, desde el principio, cuando el hombre y la mujer en Génesis 3 pecaron, rompieron los mandamientos de Dios, Dios, en lugar de destruirlos, en su gracia, Dios dio una promesa. Dios dijo que habría uno en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, ¿quién vendría? Quien aplastaría la serpiente en la cabeza, aunque él sería herido en el talón. Él sería quien podría restaurar nuestra relación con Dios. Él sería el descendiente de la mujer, quien sería el Salvador. Dios desde entonces trabajó para, a través de la descendencia de Abraham, traer un Salvador. Cuando el pueblo de Israel, en esos 400 años, los descendientes de Jacob, de José, de todos ellos, cuando en esos 400 años crecieron como una nación y Egipto empezó a afligirlos y a oprimirlos como esclavos, Éxodo capítulo 2 nos dice que Dios vio su aflicción, oyó su clamor
Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y vino a rescatarlos. La Biblia declara que el Dios que nos hizo, el Dios que nos creó, es también el Dios que quiere rescatarnos. Dios no solamente es creador, Dios es libertador, Dios es salvador. El gran mensaje del Éxodo es que Dios no quiere dejarnos con todas las heridas de este mundo roto. Dios tiene un plan que es mejor para nosotros, un plan donde Dios quiere darnos vida. ¿Pero va a ser eso fácil? No. Porque la verdad es que todos nosotros merecemos la muerte. Entonces, ¿cómo es que Dios va a darnos vida cuando merecemos la muerte? Ahí está el Éxodo. Dios intervino juzgando a los dioses de Egipto, pero en la última plaga, de las 10 plagas, la última plaga, cuando los primogénitos iban a morir, Dios le dio al pueblo de Israel la celebración de la Pascua. ¿Te acuerdas? Y en la Pascua Dios le proveyó de un sacrificio, el cordero pascual que sacrificado para librar a los israelitas, su sangre puesta en las puertas, sería aquello que impediría que los israelitas murieran y que les daría libertad, la sangre del Cordero de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los seres humanos solos no pueden salvarse por sus buenas obras. Tú y yo, aunque tengamos buenas intenciones, nuestras intenciones son insuficientes. Entonces, ¿cómo es que Dios nos salva? Proveyendo un sustituto inocente que tome nuestro lugar, el Cordero de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabes qué fue lo que Dios hizo? Los cubrió con pieles de animales. ¿De dónde crees que salieron esas pieles? Pues Dios fue a Walmart, se compró un abrigo. No. Hubo un sacrificio, derramamiento de sangre. ¿Recuerdas a Abraham? Cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios proveyó un cordero en lugar de un carnero. Bueno, ahora Dios a toda una nación le va a mostrar que para rescatarles sus buenas intenciones no son suficientes. Dios tiene que intervenir proveyendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como la Pascua enseña. Y el pueblo de Israel, que había salido de Egipto libertado por la sangre de este Cordero, tenía que entender lo siguiente: nuestra relación con Dios es una relación basada en la fe, la confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. En otras palabras, ¿qué se requiere para ser salvo? Yo crecí por muchos años en México en una tradición donde se nos enseñó desde siempre que para ir al cielo tenías que portarte bien. Cumple los mandamientos, ¿cuántos? Los 10. ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver la semana que viene cómo dicen los 10 mandamientos. El punto es este. Al cielo no va la gente buena. ¿Qué? Sí. La gente buena no va al cielo. ¿Por qué no? Porque no hay justo, no hay bueno ni aún uno. Tú y yo no podemos ir por nuestro esfuerzo. ¿Quién va al cielo entonces? Aquellos que han sido perdonados. Perdonados por su fe en la provisión de Dios. Dios, el primer paso que le da al pueblo de Israel es entender lo siguiente: Israel, si tú y yo vamos a estar en esta relación donde tú vas a ser mi pueblo primero, quiero que te des cuenta que mi presencia en medio de ti no está basada en lo que tú haces por mí, sino en lo que yo he hecho por ti. La salvación se trata de lo que Dios hace por nosotros. Es el primer paso. Y interesante, Jesús dice, ¿vieron lo que hice a los egipcios? Cómo los traje como en las alas del águila y los he traído a mí. La salvación tiene el propósito de traernos a tener comunión con Dios, pero dice, como las alas del águila. Esa imagen en su Biblia se repite en varios pasajes, lo ven los profetas, pero lo ve especialmente en salmos como el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios en el Antiguo Testamento, en este pacto con su pueblo, se presenta como un águila que es una madre protectora y cuida de sus pollos, los protege y los acerca para que tengan seguridad. Jesús en el Nuevo Testamento nos dice una imagen similar. Cuando habla sobre Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como a la gallina, junto a sus pollos bajo sus alas, y no quisiste? Sí, Dios está obrando y trabajando para acercarnos a Él, para que podamos descansar en su protección, en su salvación. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para su pueblo? Primero, que su pueblo sea un pueblo salvo. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, domingo tras domingo, ¿qué vienes tú buscando? ¿Una tradición? ¿Sentirte mejor? Te voy a decir lo que venimos buscando. Venimos buscando tener un encuentro con Dios, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en nuestras vidas comienza cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, en este Dios que es Salvador. El pueblo de Israel recibió después los sacrificios, el tabernáculo, todas estas instrucciones que apuntaban a cómo la justicia que Dios demanda es una justicia que Dios provee. Y en última instancia, esta justicia sería provista a través del sacrificio final de Cristo Jesús. Dios le dijo al pueblo de Israel que quería que ellos entendieran que Dios quería que fuera una nación de personas que Dios ha rescatado, salvas. Tú y yo en el Nuevo Testamento tenemos una promesa mucho más grande que lo que Israel, con sus buenas intenciones, entendía en este momento. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la consumación de saber que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué significado tiene todo esto? Cuando ponemos nuestra fe en el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, ese es un parteaguas. Ese es un nuevo comienzo, ese es un borrón y cuenta nueva. Tu identidad, mi identidad, ya no es lo que era antes. Ya no eres lo que decía la gente antes. Eres un hijo de un bueno para nada. Ya no eres tampoco Juan Camané, que pensaba que puede hacer lo que él quería por sí mismo. ¿Quién eres tú ahora? Ahora eres una persona a la que Dios ha rescatado para tener comunión con Él. Dios es tu punto de referencia. Tu salvación es tu nuevo comienzo. Tú y yo de vez en cuando cantamos este canto, especialmente los bautismos. Vamos a cantarlo más tarde. Dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Cuando tú entiendes que estabas perdido en tus pecados, lo que Dios hizo por ti al proveer un sacrificio para salvarte, cuando tú pones tu fe en lo que Dios ha hecho por ti para salvarte, no hay vuelta atrás. Porque déjame preguntarte, ¿quién te ha amado como este Dios? Lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera en sus demandas y provisiones de ese pacto es que el primer paso para ser el pueblo de Dios es darse cuenta que lo que Dios quiere es nuestro corazón. Pregunta, ¿se merecerá este Dios que ha dado todo por nosotros? ¿Se merecerá este Dios nuestra confianza? Para el pueblo de Israel, esa es la primera pregunta. Eres un pueblo al que Dios ha rescatado. Señor, tú me rescataste de la muerte y me has dado una vida para disfrutar de tu presencia que me da vida. Ese es el primer paso. Pero no solamente eso. Dios quiere un pueblo que sea salvo. Y segundo, Dios quiere un pueblo que sea santo. Esa es la segunda provisión. Dios nos concede no solamente una identidad vivificante, sino una moralidad vivificante. ¿Qué es esto? Cuando tú oyes la palabra moralidad, piensas, ahí viene, vamos a ser mojigatos, ¿verdad? Gente nomás juzgando a otros. No. Moralidad significa la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Personas con discernimiento, personas que tienen principios y tienen convicciones, y personas cuya moralidad, cuyo discernimiento entre el bien y el mal está marcado por su obediencia y dependencia a la palabra de Dios. En otras palabras, somos un pueblo, así como el pueblo de Israel, la iglesia. Somos un pueblo, el pueblo de Dios, que está dirigido y apartado para ser obediente a lo que Dios dice. Nuestra vida depende de la dirección de Dios, no de nuestras preferencias, no de lo que nosotros creemos, sino de lo que Dios dice.
La convicción que Dios quisiera que este pueblo tenga, este pueblo santificado, es esta: mi vida depende completamente de la palabra de Dios, infalible, que cumple el pacto redentora y vivificante. Mira el versículo 5, lo que Dios le dice a Israel. Dice: ahora pues, si ya entendiste que eres un pueblo salvo, un pueblo al que Dios ha salvado, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dos partes. Primero, Dios le dice a Israel: voy a hacer un pacto contigo. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es una promesa legal, sagrada, solemne. Pero es una promesa legal más que un contrato, pero ciertamente no menos. Cuando Dios entra en un pacto tiene sus provisiones y tiene obligaciones. En la antigüedad había muchos tipos de pactos. Algunos pactos eran entre personas que eran iguales, un hombre, una nación con otra, más o menos iguales, con ciertas demandas y privilegios. Pero había pactos también entre no iguales. Había pactos entre reyes y sus siervos. Este pacto que Dios va a hacer en Éxodo 20 no es un pacto entre iguales. Dios es majestuoso, soberano, Él es Señor. Tú y yo, sin su gracia, no somos más que esclavos del pecado. Pero este Dios misericordioso se acerca a nosotros y dice: yo quiero una relación contigo que es especial. ¿Qué te ofrezco? Quiero que tú seas mi tesoro. Tú de repente, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, mi mamá me veía y me decía: ven, tesoro, tesorito. Cuando alguien es tu tesoro, tú le estás diciendo que esta persona tiene valor para ti. Que esta relación es algo que para ti significa mucho y que tú estarías dispuesto a proteger y a pelear por ello, ¿no? Tesoro. Mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel: de todas las naciones, tú vas a ser especial para mí. Ese llamado a salir para ser especialmente de Dios es precisamente lo que significa la palabra santo. Santo significa apartado para el uso exclusivo de Dios. Yo tenía 14 años cuando el Señor me salvó. Te voy a decir, nunca nadie me acusó jamás de ser santo. Nunca. Porque nuestra vida, la verdad, muchas veces está tan rota que santo es lo menos de lo que alguien nos acusaría, ¿verdad? Pero cuando Dios nos mira, dice: ¿sabes qué? Yo veo un futuro diferente para ti, un futuro con valor, un futuro con dignidad, un futuro donde yo tengo algo bueno para ti, tú eres mi tesoro. Dios nos hizo y porque nos hizo, nos valora, pero no más nos hizo. Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto valemos para Dios? Tenemos valor. Y al pueblo de Israel Dios le dijo: si ustedes me obedecen y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel era un pacto condicional. Ahora, hay ciertas cosas de este pacto que son transferibles a nosotros como el cuerpo de Cristo en la iglesia, y hay ciertas cosas que no lo son. Tristemente, el pueblo de Israel, de hecho, en unos capítulos más, fracasa, no permanece en el pacto de Dios, lo rompe. Dios está dándoles la ley y el plan del tabernáculo, ¿y sabes qué está haciendo el pueblo? Adorando al becerro de oro. El pueblo no permanece en el pacto con Dios, pero Dios es fiel. Y con su visión, Dios da su provisión. ¿Qué es lo que Dios hace? Aunque el pueblo no iba a poder permanecer en este pacto con sus buenas intenciones, Dios, siempre fiel a su palabra, soportó la infidelidad del pueblo de Israel hasta que trajo a Cristo, quien es el cumplimiento de este pacto. Pero el punto de la santificación es este. Dios le dice: si tú dieres oído a mi voz, si obedeces mis mandamientos. Santificación es darnos cuenta que Dios nos ha apartado para Él y nuestra vida depende de su dirección a través de su palabra. Déjame darte un ejemplo de santificación. Pregunta: ¿a quién le perteneces tú? ¿Quién tiene el derecho de decirte cómo vivir, qué hacer y qué no hacer? ¿A quién le perteneces tú? Aquí en mi bolsa tengo una pequeña menta, una mentita, dulce.
Santificación es algo así como esto. Está bueno. Está refrescándome. Ahí te va. Disculpa la mala educación. ¿Gustas? ¿Qué tal si se la paso aquí a AJ y luego se la pasa a cada uno de ustedes? Pastor, ¿qué asquerosidad es esto? Cuando yo me como un dulce, en ese momento, ese dulce ya lo santifiqué para mí. Es solamente para mí y nadie más. A lo mejor mi esposa, si no es asquerosa, ¿verdad? Se lo puedo pasar a mis niños. El punto es este. Todas las analogías tienen limitaciones. El punto es este. Hay ciertas relaciones y ciertos aspectos donde la relación misma demanda cierta exclusividad. Mire, piensen ustedes, si usted es casado, usted es casada. Idealmente, Dios hizo al hombre y a la mujer para formar familias, un hombre con una mujer casados en matrimonio, donde el matrimonio comienza con un pacto, donde ambos se prometen serse fieles hasta que la muerte los separe. Pero mire, socialmente, hay muchas maneras de hacerlo, pero socialmente, especialmente en la cultura donde vivimos, para poder casarse, es un gran paso de compromiso, ¿no? Es un gran paso donde usted es apartado para tener esta relación exclusiva con su esposo, con su esposa. Y el propósito del matrimonio es santificarnos, apartarnos para Dios y el uno para el otro, para que no haya inmoralidad o infidelidad. Es un proceso de santificación, nos aparta. Pero mire cómo comienza la santificación. Cuando el chamaco es responsable, ya quiere su esposa, ¿cuál es el momento donde realmente ya se ponen en serio? El chamaco dobla la rodilla, saca la cajita y le dice: ¿te quieres casar conmigo? Ahí ya va en serio, ¿verdad? ¿Y qué le da el chamaco? Normalmente un anillo, algo de gran valor. Dependiendo de la cultura, aquí en los Estados Unidos la chica quiere un anillo de diamante, ¿verdad? Para que sea en serio, que tiene que doler, porque si no, nomás... Mire esos símbolos nos hablan acerca de cómo esta relación, el matrimonio, es algo de gran valor, algo por lo cual vale la pena invertir, algo serio. Bueno, lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel aquí es que Dios es serio. En este compromiso Dios va a invertir su todo para que su pueblo pueda ser como Él. ¿Y qué van a hacer? Una nación de gente santa, gente apartada para Él, gente que atesore su palabra, gente obediente, gente que por su obediencia esté siendo transformada en su imagen. ¿Recuerdan lo que Jesús les dice a sus discípulos en Juan 8, 31 y 32? Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú ya has puesto tu fe en el regalo de la salvación de Dios, en el Cordero de Dios, y cuando tú estás empezando a nutrirte de su palabra y obedecerla, ¿sabes qué? Dios te va a dar libertad de la esclavitud del pecado, libertad de todas las cosas que te hacían daño, de todas las mentiras, de los que te dicen piensa mucho de ti o piensa muy poco. Lo que la palabra de Dios hace es transforma nuestra mente para poder vernos como Dios nos ve. Y ahí es donde nuestra vida empieza a cambiar. Porque el mundo puede decirte que tú eres esto o aquello, pero Dios te dice: tus ojos en mí. Por eso en Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entre más te enfocas en Él, más te pareces tú a Él. Pero no solamente eso, un pueblo salvo, un pueblo santo y por último, un pueblo enviado a representar a Dios delante de este pueblo. Es la última provisión, una responsabilidad, no solamente identidad, no solamente moralidad, sino también responsabilidad que da vida, vivificante. Un pueblo enviado. ¿Qué diría este pueblo de lo que Dios les ha dado? El pueblo diría esto: el propósito de mi vida es ser representante de Dios, invitando a otros a experimentar su presencia vivificante. Mira de nuevo lo que Dios le dice al pueblo en el versículo 6. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí te va.
El plan de Dios para tu vida es que tú te hagas sacerdote. Yo tenía 14 años cuando acepté a Jesús como mi Salvador. Y allá en la casa donde vivíamos había un vecino, que la familia tenía un hijo. El hijo ya estaba grande, pero una vez al año regresaba a ver a su madre. Este hijo vivía en Roma. Y el hijo era un sacerdote. Y nunca se me va a olvidar, yo acababa de poner mi fe en Jesús. Y este cuate llega a visitarme y me dice, Miguel, ¿no te gustaría hacerte un sacerdote? Estaba leyendo el Nuevo Testamento en ese tiempo y acababa de leer el pasaje en 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 al 10. Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes de qué me di cuenta por primera vez? Yo pensaba que un sacerdote era una persona con una sotana, una persona que tenía ciertos poderes espirituales exclusivos, solamente del clero. Había el clero y todos los laicos, ¿verdad? Uno, para acercarse a Dios, tenía que venir a través del clero y estos mediadores. Pero ¿sabes qué la Escritura dice? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Escritura nos dice que Dios ha abierto un camino nuevo y vivo a través de Jesús, porque Jesús rompió el velo. Todo lo que Israel no pudo hacer, ¿adivina qué? Jesús lo ha hecho. Y aunque el plan de Dios era que Israel se convirtiera en un reino de sacerdotes y gente santa, Israel no pudo, porque inmediatamente se corrompió en idolatría y todo tipo de pecados. Pero donde Israel no pudo, Jesús sí pudo. Mi primera imagen e impresión que yo tenía de un sacerdote era algo que no, pues sí, yo sí quiero casarme. Yo eso no. Pero eso no es un sacerdote en la Biblia. En la Biblia un sacerdote es una persona que representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Un sacerdote es una persona que tiene acceso a Dios. Y mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Israel, yo quiero que ustedes sean una nación donde todos tengan acceso a mí. Donde tú puedas acercarte a Dios con una relación con Él, con acceso a Él. Dios cumplió esa visión por medio de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú vienes a Dios a través de Cristo, Hebreos dice que tenemos acceso delante del trono de la gracia de Dios con confianza. Cualquier hijo de Dios se puede acercar a Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, 3 cosas. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Así como el pueblo de Israel. El plan de Dios para la iglesia, pero la gran diferencia. Donde Israel fracasó, la iglesia, por la gracia de Dios, tiene éxito, no por nuestro esfuerzo, sino por la provisión de Dios, del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Plan de Dios. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que seas santificado, apartado para obedecer su palabra. Y habiendo disfrutado la vida y libertad que su palabra da, ahí te va. Dios te da para compartir. Dios te envía. Eres enviado para contarles a otros de la gran bendición que es vivir en la presencia de Dios. Un pueblo salvado, santificado y enviado. Entonces, déjame dejarte con esto. La próxima vez que te veas en el espejo, no dejes que tus ojos te engañen, porque Dios ve mucho mejor y más allá de lo que tú y yo vemos. Entonces, no dejes que las imperfecciones de tu condición actual nublen tu percepción del plan y la provisión de Dios. Con su visión, Dios siempre da su provisión. Esta mesa, la mesa del Señor, es la provisión del Cordero de Dios. Ven conmigo, vamos a orar. Ahí en tu lugar, quiero preguntarte, ¿sabes tú si eres salvo? A lo mejor tú has venido a la iglesia y tienes aquí un poquito de tiempo. Has oído que Cristo murió por ti, pero tú nunca te has puesto a cuentas con Dios. A lo mejor hoy es el día donde tú puedes decirle, Señor,
Yo no quiero simplemente saber de ti. Yo quiero que tú me perdones mis pecados. Yo creo que moriste por mí, Jesús, perdóname. Yo sé que estás vivo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eres salvo. Segundo, si ya eres salvo, estás creciendo en santidad. Estás creciendo en obediencia a su palabra. Tienes hambre y deseo de ser como Él. A lo mejor sientes culpa o vergüenza por lo que la gente te dice, por tus fallas. No dejes que el enemigo te desanime. Dios ya ha provisto en Cristo perdón y santificación. Tú eres un tesoro especial para Él. Y si estás creciendo ya en santidad como Él, estás dispuesto a ir y compartir con otros. Te das cuenta que el propósito por el cual Dios nos tiene aquí todavía es porque Dios tiene a alguien a quien Él quiere que tú le cuentes lo que ha hecho por ti. Oremos. Padre bendito, estamos en este lugar, Señor, delante de esta mesa. Agradecidos por tu paciencia, agradecidos por tu amor, Señor. Señor, aunque el pueblo de Israel fracasó rotundamente, Señor, no somos diferentes de Israel, aparte de tu Hijo Jesús, Señor. Señor, hubo un tiempo en que éramos pecadores perdidos, pero por tu pura gracia y por tu puro amor, tú nos rescataste, tú nos limpiaste. Y hoy en esta mesa venimos, Señor, a decirte que dependemos de ti. Te necesitamos, Señor. Si vamos a ser en esta congregación un pueblo, Señor, salvo, un pueblo santo, un pueblo enviado, Señor, necesitamos de ti. No lo podemos hacer por nuestro esfuerzo, solo por ti. Señor, límpianos, guíanos.